El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Oseas. Fíjense ustedes que hay una frase que al menos cuando yo leía resaltaba de toda esa lectura, y es la siguiente: el Señor perdonará todas sus infidelidades, les amará aunque no lo merezcan. El Señor perdonará todas sus infidelidades, les amará aunque no lo merezcan. Esto me da pie a mí para hacer una pregunta, y es la siguiente: ¿qué podemos hacer nosotros o dejar de hacer nosotros para que Dios nos ame más? Nada. ¿Qué podemos hacer nosotros o dejar de hacer nosotros para que Dios nos ame menos? Nada. El amor de Dios es parte de su ser, de su esencia, de su naturaleza. Es cierto que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, le agradamos de una manera especial. Pero independientemente de que lo hagamos o no, Dios nunca dejará de amarnos. Y fíjense, eso lo vemos claramente en la cruz, cuando nos damos cuenta de que Jesús se ofrece por todos. Y no solamente por los considerados justos o santos. Esto nos da pie para comprender muy bien el Evangelio de hoy. Este escriba se acerca primero con sinceridad y plantea a Jesús una pregunta: ¿cuál es el primero o el más importante de los mandamientos? ¿Quién era un escriba en el tiempo de Jesús? Un escriba en el tiempo de Jesús era un gran estudioso del Antiguo Testamento, pero también un gran conocedor de la ley de Dios. Por lo tanto, este hombre no era un ignorante, era un hombre que estaba muy bien formado. Pero la cuestión es que no se necesita solamente conocer de Dios por medio de la razón. El reto, el desafío para nosotros es que después de conocerlo por medio de la razón, hagamos experiencia de Él por medio del corazón. Estas dos cosas van muy unidas. Y este hombre, que era conocedor de la palabra, y no solamente conocedor de la palabra, sino de las diferentes interpretaciones que se daban de la palabra y de la ley, quería saber
de Jesús, cuál era su opinión al respecto. Y Jesús dice con palabras muy sencillas que el mandamiento es amar a Dios de una manera plena y de esa manera amar también al prójimo como a nosotros mismos. Fíjense, yo estaba escuchando hace pocos días atrás un poco de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo tuve la oportunidad de leer su biografía, autobiografía, Historia de un alma, cuando yo estaba en el seminario en Roma. Un amigo de Colombia, precisamente, padre Heiler Echeverría, estaba leyéndolo y pues sentí curiosidad de comenzar a leerlo también. Y me encantó, de verdad que sí, leer sobre la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Porque era una muchacha bendecida por Dios, consentida por Dios de una manera especial. No tuvo una vida fácil, fue una vida bastante difícil al perder a su mamá siendo pues una niña. Sin embargo, a pesar de que fue poco tiempo el que vivió, ella brilló de una manera especial para el beneficio de la iglesia y no en vano es pues considerada patrona de las misiones. Y fíjense, algo que Dios le concedió a Santa Teresita del Niño Jesús fue sentir un amor especial por las personas que le hacían el mal o la rechazaban. Un amor especial por las personas que le hacían el mal y la rechazaban. Esto se dice fácil, pero no lo es. Porque la tendencia de cualquier ser humano es amar al que me hace el bien, pero al que me hace el mal, pobrecito de él. Y Santa Teresita tenía ese don de Dios que ella tuvo que aprender a ejercitar para su perfección, pero también para la transformación espiritual de las personas con las cuales ella estaba. Fíjense, algo que llama la atención es que había una hermana en el convento de manera particular a la cual Santa Teresita le caía mal, pero ella se esforzó tanto por amarla, por ayudarla, por quererla, que esta hermana solo supo lo que Santa Teresita sentía por ella, ese rechazo, hasta después de que ella murió. Y se sorprendió y decía, pero ¿cómo es posible si yo pensé que ella me amaba tanto? Y realmente era así, pero era un amor especial que Dios infundía en ella a pesar del maltrato y la indiferencia que ella recibía de esas personas, en especial de esta hermana. Entonces, esto se une muy bien con lo que yo decía al principio. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué nos puede hacer una persona para que nosotros la amemos más o menos? La respuesta debería ser también nada. Y vuelvo a repetir, esto es muy idealista, ¿verdad? Pero es precisamente a lo que Dios nos llama. Que no tenga que depender nuestro amor por la gente de cómo ellos nos traten. Que salga espontáneamente de nuestro corazón. Porque ¿saben qué? No olvidemos nunca que hemos sido creados en el amor de Dios y en la bondad de Dios. Hemos sido creados en el amor de Dios y en la bondad de Dios. El amor que sale de nuestros corazones realmente no es nuestro, es de Dios. La bondad que se expresa en lo que hacemos viene de Dios. Cuando nos digamos es que es difícil amar, es difícil hacer el bien en medio de circunstancias adversas, preguntémonos, ¿pero de dónde viene ese amor? ¿De dónde viene esa bondad? No viene de mí. Si viene de Dios, es posible que yo siga amando y haciendo el bien, incluso cuando recibo el mal. Pidámosle al Señor, pues, que Dios, hermanos y hermanas,
que nos dé la gracia de cumplir fielmente este mandato, de amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que más impactó a Jesús es que este escriba preguntaba no para ponerlo a prueba, preguntaba de corazón, porque no solamente quería saber conocimientos, quería experimentar el amor. Y es por eso que Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Ojalá que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos ser considerados dignos de gozar de ese reino que Él tiene preparado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Así sea.